Entonces, claro, en ese sentido, Miguel, ¿a qué problemas de seguridad se enfrenta el Big Data? O sea, ¿son sistemas como cualquier otro en ese sentido o tienen alguna particularidad? Eso es, en principio son sistemas como cualquier otro y tienen las mismas vulnerabilidades, pues que le hagas un DOS attack o un ransomware, que vayas y robes la información. Tienen problemas de acceso, de que te roben cuentas. Ten en cuenta que la mayoría de los sistemas de Big Data, por ejemplo, voy a poner como ejemplo pues Hadoop, que es una tecnología para hacer procesamiento paralelo, es decir, puro Big Data, o incluso bases de datos no relacionales como Mongo. Estos sistemas se diseñan sin la seguridad en mente. Entonces, cuando un ingeniero crea una base de datos, pues como este Mongo o un sistema como Hadoop, necesita pensar en la ciberseguridad porque los propios diseñadores de esos sistemas no lo han hecho. Se han centrado pues, en lo que son fuertes ellos. Así que sí, como cualquier otro sistema, necesita protección, independientemente de que haya Big Data detrás o inteligencia artificial. Ahora, hay ciertas particularidades que efectivamente afectan especialmente. Piensa en el desarrollo de software, por ejemplo. Uno de los mayores enemigos de los desarrolladores de software son los bugs, esos problemas, esos fallos del código que son muy difíciles de detectar muchas veces. Tenemos un bug y no sabemos de dónde viene o por qué pasa, o es espúreo y no somos capaces de reproducirlo. Pero al final, pues uno buceando en el código ve, ostras, pues me he equivocado aquí, en vez de un igual es un mayor que, y lo repara. Sin embargo, cuando hablamos de datos, es muy difícil encontrar estos bugs. Imagínate que estamos monitoreando una máquina de una fábrica y sacando pues sus voltajes, intensidades, para con Big Data e inteligencia artificial ser capaces de predecir cuándo se va a romper. ¿Qué pasa si un hacker nos hackea ese sensor y manda datos erróneos? ¿Cómo somos capaces nosotros de detectar que esos datos no son ciertos y que por tanto nuestra máquina está sacando conclusiones erróneas? Entonces, efectivamente, insisto, los sistemas de ciberseguridad son vulnerables a los mismos problemas que los clásicos, pero además hay una capa por encima de vulnerabilidad que es esta seguridad de los datos que nos hacen muy, muy, muy difícil de corregir cuando tenemos un problema en nuestro data lake. Y yo diría que es una de, de las grandes batallas por librar ahora en estos años, ser capaces de proteger la calidad de esos datos, porque un humano no es capaz de determinar esto, es una máquina, pero si la máquina ya tiene un sesgo erróneo porque ha aprendido de datos erróneos, entonces es la pescadilla que se muerde la cola y estamos ante un problema de seguridad enorme y muy difícil de solventar. O sea, que es evidente que ya hay una relación entre la ciberseguridad y el Big Data porque es, insisto, un poco lo que os decía antes, pues la base que asegura pues, sistemas, tanto en la parte de hardware como en la parte de software, como la propia información, tanto en bruto como ya procesada y analizada y obtenida inteligencia a partir de ella, ¿no? Y bueno, esa es evidente, ¿no? Es decir, que realmente más allá de que pudiera haber algún tipo de diferencia en esas infraestructuras, que las habrá, evidentemente, pues no deja de ser un sistema informático más. Pero claro, si nos ponemos a valorar un poco todo esto, nos damos cuenta de que algo que has dicho tú también muy interesante, ¿no? Es decir, es que la persona no es capaz de procesar la cantidad de datos que se obtienen, ¿no? Y en el mundo de la ciberseguridad nos pasa algo parecido. Es decir, nosotros generamos tal cantidad de datos a partir de logs del sistema, ¿no? Pues que las personas pues no somos capaces en muchas ocasiones de trabajar con el 100% de los datos, ¿no? Y al final lo que acabamos haciendo nosotros pues es, en base a nuestra experiencia pues lo que vas haciendo es quedándote con esas partes de la información que pueden resultar más interesantes para ti y a partir de ahí pues nosotros acabaremos tomando las decisiones adecuadas. Pero claro, estamos perdiendo parte
de toda esa información que no vamos a ser capaces de procesar, porque otra de las cosas importantes que hay en el mundo de la ciberseguridad es el lapso de tiempo. Es decir, yo necesito en este momento tener esa información para tomar una decisión. No me sirve de nada tardar 7 meses en tener la información o la mejor información. Y claro, en ese sentido, es cierto que ese aprendizaje automático que estamos comentando en el ámbito de los sistemas nos va a permitir que la ciberseguridad haga cosas bastante sorprendentes, ¿no? Es posible determinar con precisión, detectar anomalías en los patrones de tráfico, en las conexiones que hay, en la actividad de los usuarios y en otra serie de aspectos pues, que hay en la red, ¿no?